Hola a todos. En este video vamos a revisar cómo planear un curso de educación médica para cuando ustedes sean especialistas puedan tener mayor claridad de qué pasos deben seguir en la planeación de un curso si llegan a ser docentes en una facultad de medicina. El contenido de este video incluye cómo planear un curso, que hay que tener en cuenta para entender las perspectivas de aprendizaje de la facultad de medicina en la que vayan a trabajar como docentes, qué son los resultados de aprendizaje, cuáles son los tipos de resultados de aprendizaje y cómo se escriben los resultados de aprendizaje. Les recomiendo el libro que ustedes ven a mano derecha del video, que se titula A Handbook for Medical Teachers. Es un libro que está escrito de una manera muy sencilla de entender, está en inglés, pero realmente es fácil de entender y es muy práctico, es muy conciso y les muestra específicamente lo que necesitan conocer en muchos temas en la educación médica en general, que no todos los libros en educación médica son así de sencillos. Entonces comencemos con esa primera parte que tiene que ver con las perspectivas de aprendizaje. Cuando ustedes vayan a diseñar un curso para una facultad de medicina, para un departamento médico, ustedes tienen que tener en cuenta que el diseño del programa o del currículo tiene mucho que ver con cómo entiende ese contexto aprendizaje. Hay tres perspectivas de aprendizaje principales en la educación médica. Hay muchas otras, pero en este momento solamente quiero mencionarles tres que son las más importantes. La primera tiene que ver con la tradicional. Uno entiende que una facultad de medicina tiene una perspectiva de aprendizaje tradicional cuando el aprendizaje se entiende como la transmisión de conocimiento de una persona que es experta, en este caso el docente, hacia una persona que no es experta, en este caso el estudiante. Es decir, se entiende que los estudiantes son como tableros blancos en los que uno puede transmitir toda la información que se ha aprendido a lo largo de los años y que el docente les va a transmitir. Pero no todas las facultades de medicina tienen esta perspectiva de aprendizaje. Hay otras facultades o departamentos que tienen el aprendizaje como una transmisión de conductas, es decir, que se aprende en la medida de que el estudiante recibe estímulos positivos o negativos para reproducir una conducta. Por ejemplo, yo soy un cirujano y quiero enseñarle al estudiante cómo hacer, o bueno, soy un anestesiólogo y quiero enseñarle a un estudiante cómo colocar un tubo orotraqueal. Entonces, primero le muestro cómo lo hago yo para que él observe bien y le digo, bueno, hazlo. Si él lo hace bien, le doy un estímulo positivo, por ejemplo, lo hiciste bien o te voy a poner un 5 de nota. Y si lo hizo mal, pues entonces le doy un estímulo negativo, es decir, le digo lo hiciste mal o le coloco un 0 de nota. En eso se basa el conductismo. Se supone que el estudiante va a aprender a colocar el tubo orotraqueal en la medida en que va recibiendo esos estímulos positivos, esos 5 de notas o esa retroalimentación positiva, y así va aprendiendo a colocar bien los tubos orotraqueales o cualquier sea la conducta que yo quiera transmitir, como por ejemplo, no sé, colocar suturas, a realizar una venopunción, hacer una incisión sobre la piel, realizar una anamnesis, etcétera. La otra perspectiva de aprendizaje que es muy común y muy importante en la educación médica es el constructivismo, que se basa en que un estudiante aprende en la medida que la nueva información que va recibiendo, ya sea a través de clases, a través de lectura de libros, a través de ver videos, etc., él las va conectando con lo que él ya conoce, con sus conocimientos previos o con sus preconceptos, que también se llama. Entonces, cuando se crea una experiencia de aprendizaje en el que el estudiante identifica qué no sabe, qué necesita saber, va y busca esa información y conecta esa información con lo que él ya creía saber, eso es constructivismo. Para planear un curso uno tiene que tener en cuenta tres pilares fundamentales que son los objetivos o resultados de aprendizaje, las metodologías de enseñanza y aprendizaje que ustedes ven en esta tabla en la columna de la mitad y en la columna de la derecha la evaluación. Cuando una universidad o una facultad de medicina o un departamento les va a pedir, profesor, por favor, hágame el diseño de un currículo, esas son las tres cosas mínimas que deben contener.
Nos vamos a centrar en este video en la columna de la izquierda, que son los objectives o los learning outcomes. ¿Qué son los resultados de aprendizaje? Básicamente son unas frases que dicen qué es lo que un estudiante debería ser capaz de hacer como el resultado de un curso de estudio. Aquí hay algunos ejemplos, solamente voy a leer dos. Los dos primeros, que es, por ejemplo, conocer la terminología básica de un tema. Ese es un resultado de aprendizaje. Es decir, después de un curso, de una actividad de aprendizaje, se supone que el estudiante debe conocer una terminología básica sobre un tema cualquiera. O existe otro, por ejemplo, entender los factores ambientales que predisponen a las personas a desarrollar cáncer de pulmón. Pero no todos los resultados de aprendizaje son de este tipo, de este mismo tipo. Se supone que cuando yo voy a construir un resultado de aprendizaje, que es la columna de la izquierda en la tabla del diseño del plan del curso, yo tengo que establecer, yo tengo que tener en cuenta que un resultado de aprendizaje contiene una frase que sugiere el tipo de comportamiento que el estudiante va a requerir demostrar para saber si, para que nosotros como docentes sepamos si ese estudiante logró ese resultado. Y hay tres tipos principales de resultados de aprendizaje. Los de conocimiento, que fue los que yo ya les leí, los dos que leí. Los de habilidades y los de actitudes. Para yo poder diseñar, para yo escribir un resultado de aprendizaje de conocimiento, yo tengo que tener en cuenta una taxonomía. Por ejemplo, esta que ustedes ven en la diapositiva, que es la taxonomía de Bloom, que me dice a mí, bueno, tienes unos verbos y estos verbos dicen qué tipo de nivel cognitivo o qué tipo de nivel de pensamiento va a desarrollar los estudiantes, porque no es lo mismo que después de un curso o de una actividad de aprendizaje un estudiante recuerde una información, a que la entienda, a que la aplique, a que la analice, la evalúe o la cree, porque crear requiere un nivel de pensamiento superior, según esta taxonomía, que recordar. Entonces yo puedo, por ejemplo, diseñar un objetivo de aprendizaje que es que entiende los factores ambientales para desarrollar cáncer de pulmón, pero podría hacer solo un curso que diga, solo me interesa que el estudiante lo recuerde, no que lo entienda. O podría crear un curso para que analice los factores ambientales o para que evalúe una política de prevención de cáncer de pulmón. Y eh, el, eso es muy importante a tener en cuenta porque dependiendo del verbo que yo utilice, del nivel de cognitivo, yo así voy a hacer la evaluación. Es decir, la evaluación va a ser diferente si mi resultado de aprendizaje es que recuerde o que identifique algo a que si lo va a analizar o aplicar o entender. Es diferente la evaluación. Por eso es que el diseño del verbo en los resultados de conocimiento es muy importante. Hay otros resultados de aprendizaje que son de tipo habilidades, que tienen que ver más con el desarrollo psicomotor, perdón, con el dominio psicomotor, con el desempeño, y lo que se hace es una frase con un verbo también que especifica cuál es el nivel de competencia a desarrollar. Por ejemplo, realiza venopunciones o hace las suturas, o qué otro, no sé, realiza la anamnesis a un paciente con psicopatología mental, por ejemplo. Y hay otros resultados de aprendizaje que son de tipo actitudinal, que normalmente son ignorados, pero que son importantes también que los tengamos en cuenta cuando diseñemos un curso. Esos resultados están más relacionados con el dominio afectivo y aquí lo que se hace es definir, empezando con un verbo también, cuáles esos atributos o esas actitudes que son deseables en los estudiantes. Por ejemplo, demuestra una actitud positiva cuando es evaluado por sus pares. O por ejemplo, llega puntual a las clases. O por ejemplo, es respetuoso en su trato con el profesor. Ese tipo de actitudes es muy importante definirlas dentro de los resultados. Aunque tenemos que tener en cuenta también cómo las vamos a evaluar.
Hay una pregunta muy frecuente a los docentes que es ¿de dónde yo puedo sacar resultados de aprendizaje? Y aquí hay una lista de opciones que podemos tener en cuenta al momento de escribir esos resultados de aprendizaje en el diseño de nuestro curso. Puede ser porque vamos al libro y el libro nos va a decir, sobre todo en los resultados de aprendizaje de tipo de conocimientos, cuáles son esos resultados que tienen que desarrollarse en el curso que nosotros estamos diseñando. O le podemos preguntar a otros colegas o a otros estudiantes lo que se debería saber para realizar ese curso. O podemos hacer un análisis de las habilidades, los conocimientos y las actitudes de nuestros colegas o de nosotros mismos en el curso específico que queremos diseñar. O también podemos, como se observa aquí, identificar cuáles son las habilidades de pensamiento o de resolución de problemas que se necesitan desarrollar para poder ejercer ese, lo que vamos a aprender en nuestro curso. Por ejemplo, si vamos a hacer una anamnesis de un paciente con psicopatología mental, cuáles son esas habilidades de pensamiento y de resolución de problemas que necesitamos para hacer esa entrevista. O también podemos preguntarle a los estudiantes que van a que van a asistir a nuestro curso, cuáles son sus intereses, sus necesidades, cuáles son sus características y a partir de ahí diseñar esos resultados de aprendizaje. O podemos mirar las necesidades del paciente y la comunidad donde ese estudiante va a actuar. O podemos mirar también cuáles son los requisitos de los certificados profesionales, por ejemplo, mirar qué preguntan en las pruebas Saber Pro, lo que antes conocíamos como ECAES, qué preguntan para poder incluir eso dentro de los resultados de aprendizaje de nuestro curso. O por último, mirar cuáles son los objetivos del departamento de la Escuela de Medicina donde vamos a trabajar. Por ejemplo, hay unas escuelas de medicina que tienen una misión muy clara, por ejemplo, desarrollar habilidades profesionales y sociohumanísticas, pues tenemos que integrar esos resultados de aprendizaje dentro de nuestro curso. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Aquí hay un ejemplo en esta diapositiva de la columna de la izquierda de cómo yo escribo los resultados de aprendizaje, que es lo que vamos a desarrollar o ya desarrollamos en la clase presencial. La idea es que ustedes puedan diseñar esta tabla con todos sus componentes de un curso que ustedes quisieran dar como futuros especialistas en una facultad de medicina de pregrado y que puedan establecer cuáles serían esos resultados de aprendizaje. Recuerden que uno comienza con un verbo en infinitivo y tenemos que tener en cuenta qué tipo de resultado de aprendizaje es y qué es lo que esperamos que ese estudiante demuestre cuando finalice nuestro curso. Aquí hay unos ejemplos para que ustedes lo puedan tomar como una referencia para hacer el diseño de esta tabla de este curso. Y eso es todo por ahora. En el siguiente video vamos a revisar la siguiente columna de la tabla, que son las habilidades de las metodologías de aprendizaje y de enseñanza. Muchas gracias.